¿Qué tal, amigos mecánicos? Nosotros somos del Departamento de Soporte Técnico de Grupo Dynamex y el día de hoy platicaremos acerca del diagnóstico y las fallas del sensor de oxígeno. Recuerden que el sensor de oxígeno es el elemento que le indica a la computadora cómo es el nivel de mezcla aire-gasolina a partir del estudio de los gases de escape. Esto lo hace gracias a un elemento cerámico de circonia que al alcanzar una temperatura de 300 a 400 grados centígrados inicia una reacción físico-química que genera una señal de voltaje de corriente directa dependiendo del diferencial de oxígeno entre los gases de escape y el oxígeno presente en el ambiente. Tenemos distintos tipos de sensores de oxígeno. Los primeros eran de 1 o 2 cables, como en el caso del Chevy. Después evolucionamos a los sensores de 4 cables, que ahora incluyen un elemento calefactor o precalentador que ayuda a que la circonia alcance su temperatura de funcionamiento más rápido. Y las nuevas generaciones de sensores de oxígeno, tanto de 4 como de 5 cables, ahora llamados sensores Air Fuel o aire gasolina o sensores de oxígeno de banda ancha. Empezaremos monitoreando la señal del sensor de oxígeno de un solo cable, como es el caso de un vehículo Chevy. Si se fijan aquí, tomamos la línea de salida de la señal directamente del positivo del osciloscopio y el negativo lo ponemos a tierra a chasis o a negativo de batería para poder hacer la medición. Ya acá en el osciloscopio lo tenemos configurado para que la línea media de la gráfica esté a la altura de los 450 milivolts, que es nuestra mezcla estequiométrica. Cada cuadrito son 200 milivolts cada división y en la línea temporal tenemos un segundo por división. Entonces aquí podemos ver cómo la señal es de tipo oscilatorio. Estamos haciendo por el control de la computadora variaciones de mezcla rica, que es por encima de los 450 milivolts y cercano a 1 volt, y lecturas de mezcla pobre, que es por debajo de los 450 milivolts y cercano a 0 volts. Esta es la mejor manera de medir cuáles son las condiciones de operación de nuestro sensor de oxígeno. La agilidad de la señal determina qué tan bien la computadora puede hacer el control de mezcla. Si no poseemos osciloscopio, podemos checarlo también en el escáner, donde tenemos aquí la lectura del sensor de oxígeno, y noten cómo va variando de una lectura cercana a 0 volts, en este caso 200 milivolts, a una lectura cercana a 1 volt, 800, 700 milivolts, y así va siendo la oscilación. Sin embargo, la manera más precisa de monitorear la señal, aunque es un poquito más elaborada, es a través de nuestro multímetro, porque aquí tenemos una medición directa de la señal sin pasar por el procesamiento de la computadora y del escáner. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la variación de la señal de voltaje del sensor de oxígeno directamente y vemos cómo va variando desde un voltaje bajo hasta un voltaje alto. Tenemos aquí picos mínimos de 100 milivolts, 150 milivolts y picos máximos de 700 a 800 milivolts. Y así podemos darnos cuenta de que el sensor está funcionando correctamente. Ahora fíjense lo que sucede cuando simulamos una falla de una fuga de vacío. En este caso vamos a desconectar la manguera del sensor MAP
y vean lo que sucede con la señal del sensor de oxígeno. Al tener esa falta de vacío, la computadora interpreta como mayor cantidad de aire entrando y manda mezcla rica, que es una lectura cercana a 1 volt. Véanlo aquí en el escáner, también está mandando una condición de mezcla rica y una lectura cercana a 1 volt. Esto nos puede generar código de falla de sensor de oxígeno mezcla rica y no quiere decir que el sensor esté dañado. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el diagnóstico. Vuelvo a conectar la manguera y la computadora manda una condición de mezcla pobre y empieza a tratar de volver a estabilizar el control de mezcla. Fíjense cómo titubea el motor y fíjense cómo se va normalizando la lectura del sensor. Es muy común confundir fallas de sensor MAP, de fugas de vacío o incluso de gasolina con una falla de sensor de oxígeno, sobre todo por los códigos de falla que arroja. Hasta ahora hemos monitoreado la señal del sensor de oxígeno en marcha mínima, o lo que conocemos como ralenti, pero veamos ahora cómo se comporta el sensor a altas revoluciones. Primero, aceleremos el carro a 1500 y fíjense cómo se comporta la señal. La oscilación se vuelve más rápida, pero seguimos teniendo picos de mezcla rica y de mezcla pobre. Y ahora aceleramos a 2500 revoluciones y fíjense cómo la señal oscila todavía más rápido. Desaceleramos, hay mezcla pobre, mezcla rica y vuelve a empezar el control de mezcla en marcha mínima. Ahora vamos a revisar la señal de control del precalentador. En los sensores de oxígeno de 4 cables, el precalentador es el elemento que ayuda a que la cerámica del sensor se caliente más rápido y tengamos una señal oscilante en menor tiempo, lo cual nos da un mejor control de mezcla. Pero esta es una señal que trabaja por pulsos de tierra controlados. Lo primero que debemos hacer es ubicar dónde tenemos los 12 volts directos, y cuando hablo de 12 volts lo digo de manera nominal, porque cuando está el motor encendido vamos a tener voltaje directo de alternador, pueden ser 13 o 14 volts. Buscamos con el multímetro, podemos poner tierra a chasis o a negativo de batería, y aquí ya tengo en los dos cables del mismo color del conector la forma de buscar la señal. Ponemos voltaje de corriente directa y fíjense cómo tenemos ahí 13.9814 volts. Esto quiere decir que esta es la línea de voltaje fijo, y si lo ponemos del otro lado no tenemos nada. Pensaríamos que es tierra, pero no nos da un 0 volts. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a completar el circuito
no vamos a tener una lectura de voltaje estable. Pero si nos vamos a una lectura en frecuencia, ahora sí ya podemos verla. Tenemos 9.76 Hz. Y para que nos podamos dar una mejor idea, vamos a verlo en el osciloscopio, donde tenemos la línea de 14 volts. Colocamos la punta positiva y la negativa en tierra. Y ahora fíjense cómo tenemos un tren de pulsos. Tenemos 5 volts por división, quiere decir que tenemos aproximadamente 14 volts la señal. 5 milisegundos por división es lo que nos va a dar aproximadamente los 9.76 Hz. Y esta es una manera de revisar que nuestro precalentador esté funcionando. Muchas veces esos circuitos de control, sobre todo en sensores de banda ancha, tienen un fusible y hasta un relevador, y es parte del diagnóstico monitorearlo. Entonces, con eso hacemos un diagnóstico completo en el sensor de oxígeno de 4 cables. Finalmente estamos monitoreando la señal de un sensor de oxígeno de banda ancha, también llamado sensor Air Fuel o aire gasolina. Es muy importante no confundirnos. Muchos vehículos, aunque sean sensores de 4 cables, son sensores de banda ancha y no nos van a dar una señal como la que vimos en el osciloscopio. No es una señal que oscila, dan una señal de voltaje fijo en un rango de 0 a 5 volts. Normalmente en la marcha mínima o en la estequiometría vemos un voltaje como este, 2.2, 2.5. En el caso de Toyota, por ejemplo, da 3.3 volts. Y cuando aceleramos, ese voltaje tiende a bajar, y cuando hay empobrecimiento por la desaceleración tiende a subir. Entonces no vamos a esperar una señal que oscila. En una sesión posterior nos dedicaremos al diagnóstico completo de varios de estos tipos de sensores. Ubicamos en Toyota, por ejemplo, este es un Nissan March, pero también podemos encontrar estos sensores en Sentras y en Altimas de modelos 2007 en adelante. En muchos Toyotas y Hondas va a ser de 4 cables. En Volkswagen, en Ford y en Mazda vamos a encontrar de 5 cables, también de banda ancha. Y por el momento solamente les mostramos cómo es su señal en el escáner. Vean que no oscila, porque es una manera totalmente diferente de diagnosticarlos. Pero sí aprovechamos para hacer un comentario acerca del sensor de oxígeno de después del convertidor catalítico. En el escáner se ubica como sensor 2, ya sea banco 1 o banco 2, porque su señal tampoco oscila. Si se fijan, aquí tenemos fijos 0.26 volts. Si bien en su construcción es idéntico al sensor de antes y después del convertidor, vemos cómo no oscila, independientemente de cómo aceleremos o desaceleremos el motor. Siempre va a tener una condición de mezcla pobre, o sea, un voltaje por debajo de 450 milivolts, porque precisamente el catalizador o el convertidor catalítico oxigena los gases de combustión para purificarlos. Entonces siempre vamos a tener una lectura de mezcla pobre. Y recuerden, ya sea banco 1 o banco 2, dependiendo si tenemos un motor de V6 o V8, siempre va a ser lectura del sensor 2. Sensor 1 antes del convertidor catalítico, sensor 2 después del convertidor catalítico. Banco 1 es la cabeza donde está el pistón número 1, banco 2 es la contraria. Y con esto terminamos el diagnóstico de los distintos tipos de sensores de oxígeno. Y ahora haremos una simulación del funcionamiento del sensor en el vehículo. Si se fijan, aquí estamos conectando la línea de señal positiva, que es el cable negro, a la punta roja de nuestro multímetro.
el cable gris, que es la tierra, a la punta negra. Acuérdense, y configuramos el multímetro en voltaje y corriente directa. Acuérdense que el sensor de oxígeno genera su propio voltaje. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar fuego directo al sensor. Esto con un doble propósito. El primero, calentar la zirconia para que empiece a generar voltaje. Y el segundo, generar una condición de mezcla rica, o sea, ausencia de oxígeno. Y fíjense cómo aumenta el voltaje hasta casi 1 volt, 800, 900. El sensor ahorita está al rojo vivo. Quitamos el fuego y baja a 0. Ponemos fuego y sube a 700, 800 milivolts. Y otra vez retiramos, 0. Y así estamos comprobando que el sensor tiene la capacidad de generar voltajes altos cuando tenemos condiciones de mezcla rica y voltajes bajos cuando tenemos condiciones de mezcla pobre. Y esto nos da una idea de la funcionalidad del sensor antes de probarlo en el vehículo. No olviden, antes de emitir cualquier diagnóstico y antes de cambiar cualquier sensor, revisar las líneas de alimentación de computadora. En este caso, el sensor de oxígeno genera su propio voltaje, pero tenemos un voltaje de referencia de computadora de 450 milivolts. Lo vamos a medir. Aquí directamente ya en el arnés tenemos 387. Pero fíjense, acá en la línea de datos tenemos 435, lo más cercano a 450 milivolts, que es precisamente lo que espera la computadora para tener de referencia. Esta variación entre el voltaje que nos da en el escáner y el voltaje real se puede deber a las líneas, a una falta de tierra, y es una falla muy común. Finalmente, recuerden que la mayoría de las fallas de motor que tienen que ver con la mezcla aire-gasolina nos van a provocar probablemente un código de falla de sensor de oxígeno. Entonces es muy importante no confundir el diagnóstico externo con una falla de sensor de oxígeno. Por eso es tan importante realizar las pruebas y el monitoreo de las señales, como lo vimos con anterioridad. Recuerden el ejemplo del Chevy, cuando desconectamos la línea de vacío y se generó una condición de mezcla rica. Probablemente nos genere un código de falla de sensor de oxígeno a la par de un código de falla de sensor MAP, pero no quiere decir que tengamos que cambiar los dos sensores, simplemente tenemos una fuga de vacío. Y esto también puede suceder cuando tenemos problemas de presión de gasolina. Por ejemplo, una sobrepresión de gasolina nos va a ocasionar una condición de mezcla rica, una baja presión, una condición de mezcla pobre. Si tenemos brincado un diente de la cadena o de la banda de distribución, también probablemente se altere la mezcla aire-gasolina, un brinco de corriente de alguna bujía o una fuga de vacío en alguno de los O-rings de los inyectores, de la junta del múltiple de admisión o de cualquier manguera del sistema de vacío. Nos puede ocasionar una alteración de la mezcla aire-gasolina y un código de falla de sensor de oxígeno. Muy bien, compañeros mecánicos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario, nos pueden localizar a través de nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Tomco Fuel Injection, o vía telefónica a través de nuestra alada sin costo 01800 801 5042. Muchas gracias.